Bien, en esta ocasión aprenderemos una introducción a lo que es data frames o marco de datos. Los data frame o marco de datos es el tipo de estructura más común en el R para hacer un análisis de datos. En realidad puede considerarse una generalización de una matriz con la diferencia que en las columnas puede contener datos almacenados en diferentes modos. Es decir, un vector o una columna puede representar un vector de tipos caracteres, mientras que otras puedan ser numéricas. Podría equipararse a las matrices de datos utilizadas por los usuarios de los paquetes estadísticos en uso. Podemos pensar que una matriz es como un conjunto de datos en que las líneas representan casos y las columnas variables. Las variables pueden ser de distinto tipo, pero todos los datos referidos a una misma variable son del mismo modo. Los data frames, marco de datos, incorporan o pueden incorporar nombres para cada una de las variables o columnas y nombres para cada fila. Para mostrar la diferencia entre las estructuras matriz y marco de datos, imaginemos que disponemos de tres vectores, X, Y y Z, cuyos contenidos son respectivamente de tipo numérico, numérico y carácter. Si a partir de ellos se genera una matriz por medio del comando cbind, el modo de la matriz sería de tipo carácter. Para mantener el tipo de dato correspondiente a cada columna, la opción necesaria o adecuada es data frame. Y aquí pongamos este ejemplo. Pero antes, como dice aquí, la función DataFrame concatena vectores, matrices o marcos de datos y crea una nueva estructura que incluye nombres para las variables y nombres para los casos. La función names y rownames devolverán estos nombres. A ver, en el video anterior habíamos aprendido cómo generar matrices o trabajar con matrices. A ver, vamos a crear un objeto llamado X, que es un vector numérico que va del 1 hasta el 10. Vamos a utilizar un set.sit de 1, 2, 3 para hacer el siguiente experimento aleatorio, darle valores aleatorios 10 valores aleatorios de media 5 y desviación típica 2, redondeado a un decimal. Ahí está, entonces ahí están los valores de Y. Estos valores deben ser idénticos al que usted ejecute en su computador, puesto que hemos fijado una semilla de 1, 2, 3. Z va a ser letras de la posición 10 del alfabeto hasta la posición 1, ¿no? Es decir, en orden decreciente. Ahora, tanto X como Y son de tipo numérico. Está tipo numérico o entero, ¿no? Pero Z es de tipo carácter. Entonces, si nosotros lo juntamos o unimos como una matriz, veamos qué sucede. Efectivamente, ha almacenado una matriz, pero como pueden observar, los datos numéricos está entre comillas, es decir, la clase a la que pertenece o el tipo de datos que realiza cuando utilizamos el proceso matricial es darle a todos el tipo carácter. De manera que el data frame es mucho mejor en este caso porque va a respetar las características de cada vector, ¿no? Aquí vamos a crear un objeto llamado bien y guardamos el objeto de tipo DataFrame. Ahí está. Ahora le damos los atributos, bueno, son los nombres. Aquí vamos a darle un str para ver la estructura y veamos que tanto X como Y mantienen su característica de números y Z mantiene la característica de tipo carácter. Entonces, trabajar con data frames o marco de datos en R es, por así decirlo, la base primordial para hacer cualquier análisis estadístico. Efectivamente, por la experiencia, los analistas de datos saben que
El proceso que más toma tiempo en realidad no es tanto el análisis estadístico, sino es la generación de las bases de datos o los marcos de datos. Entonces, vamos a dedicar varias lecciones a poder aprender y manejar esta base de datos o data frames. A ver, también tenemos la función asDataFrame que transforma cualquier objeto en un marco de datos. Por ejemplo, aquí tenemos una matriz ya, de 3 por 3. Lo vamos a guardar en el objeto A y cuando utilizamos la, el comando, la función str para ver estructura, es una matriz. Pero cuando yo le pongo asDataFrame, ya aquí ustedes pueden observar que lo ha convertido a un tipo base de datos. Hasta incluso ya aparece por defecto nombres que le coloca la base de datos. Le damos str de A y ya es una base de datos, ¿no? Tres observaciones de tres variables. Bien, entonces hay que cambiar los nombres adecuadamente. A ver, por ejemplo, supongamos que representan la cantidad de estudiantes o la nota, ¿no? O los puntajes obtenidos de tres estudiantes de tres cursos. A ver, la función names hay que aplicarlo al objeto DataFrame y hay que concatenar los nombres, en este caso de los cursos, ¿no? Por ejemplo, supongamos matemática, biología y economía. Entonces, al ejecutarlo, vamos a observar que los nombres aquí asignados por defecto como V1, V2 y V3, el R ahora lo ha cambiado como mate, bio y eco. Son los nombres que hemos nosotros indicado. Cuando nosotros trabajamos con base de datos, es muy importante que nos aseguremos bien si los nombres están bien escritos o en todo caso, cómo están escritos. Algunas veces podemos hacer llamados de manera incorrecta, puesto que los nombres están escritos de otra forma. Y eso a veces genera cierto estrés porque no nos hemos asegurado de ello. Row names es para colocar nombres a las filas. Supongamos que cada fila representa las notas de un estudiante. Entonces tenemos tres estudiantes, Marcos, José y Juan. Entonces, igualito, pero hay que agregar row names. Ahí está. Y ahí vemos, ¿no? Le ha colocado los nombres a las filas. Ya, entonces veamos por aquí la parte de adición de filas y o columnas. A ver, sería fácil añadir una columna o un marco de datos por medio de la función cbind. Si quisiéramos añadir al marco de datos de nombre ejemplo una nueva variable que sería almacenada en un vector de nombre datos, la sintaxis del comando sería. A ver, vamos a agregar, pongamos, tenemos en un vector la nota de estos tres estudiantes, evidentemente respetando el orden o el nombre de los estudiantes, ¿no? Ahí está. Hemos creado un vector adicional. Ahora lo que voy a hacer es unir a la base de datos llamada A, voy a agregarle la columna lengua. Entonces, ahí se puede apreciar que aparece una nueva columna, una cuarta columna, en la que se tendrá las notas o los puntajes de lengua. A ver, también podemos hacer lo siguiente. Podemos, hemos creado las notas o los puntajes del curso de historia y aquí para crear nuevas columnas podemos utilizar el acompañamiento de dólar después de la base de datos. Entonces aquí lo que estoy diciendo es a la base de datos ya existente, utilízame o créame una nueva columna llamada hist. Y ahí le voy a colocar pues los nombres de histograma, ¿no? Perdón, las notas de historia. Ahí está, ¿no? Aparece ya una nueva columna de, en este caso, las notas o los puntajes de historia. Si existiera una columna dentro de la data frame con este nombre,
lo que va a hacer el R es reemplazar dichos valores. Vean por acá. Imaginemos que le ponemos nuevos puntajes, ¿no? Como 7, 7 y 7. Aquí creo un vector de notas de historia. Ahora ya en mi base de datos tengo una columna con H mayúscula y ST en minúscula. Si hago esto, lo que voy a hacer es eh, reemplazar esa columna. Entonces, noten que es lo que está sucediendo. Bien, se puede añadir filas a un marco de datos provenientes de otro marco de datos con el comando rbind, en el que se especificará el nombre de la nueva estructura creada y las variables comunes de los dos marcos de datos que se quieren integrar. Entonces, por ejemplo, a ver, voy a colocar las notas o los puntajes de un estudiante que se llama Leo y lo voy a almacenar, como han visto, en un objeto llamado Leo. Ahora utilizo la función rbind para agregar, en este caso, lo que son filas. Ahora, hay que tener en cuenta que el tipo de dato que debo añadir en las filas debe respetar el tipo de dato para cada columna. Ahí está. Ahora, aquí, como pueden observar, no ha jalado el nombre, así que voy a ponerle el nombre, row names. Ahora, noten que tengo que colocar corchetes para indicar la posición de la fila que yo quiero agregar o cambiar el nombre. En este caso, la fila 4. Y ahí está. Ahora, veamos por aquí lo que les comento. A ver, por ejemplo, creemos la nota de otro estudiante llamado Paul, pero por error eh, nosotros escribimos entre comillas. Bueno, por defecto acá el R le va a dar a todos comillas, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa si yo hago aquí? ¿Qué pasa si yo hago con esto? Eh, Veamos, a ver, con str, qué información nos da. A ver, aquí, aunque no aparecen las comillas, noten que a todos les ha transformado en comillas. Es decir, a todos les ha dado el tipo carácter. A veces es importante que demos una observación o una mirada a qué tipos son nuestros datos. A veces exportamos y los datos están de tipo carácter, aunque son números, pero nosotros debemos asegurarnos de que hay que pasarlo a numérico. Bueno, cuando hay este problema, podemos utilizar una función bastante útil. A ver, vamos a usar el dólar. Cuando ustedes a una base de datos le colocan un dólar, va a aparecer las columnas disponibles. En todo caso, lo que vamos a hacer es, bueno, en este caso sencillo, como todos son números, pero están convertidas en tipo carácter, podemos utilizar la función asNumeric. Ahora, asNumeric hay que aplicarle nuevamente sobre la misma columna. Entonces, de esta manera lo que va a hacer es reemplazar a las columnas de tipo carácter de matemática con el mismo nombre, pero las va a convertir ahora en numéricas. A ver, veamos la estructura. Y ahí está, ¿no? Amate lo ha cambiado de forma numérica. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta ello antes de hacer cualquier análisis. Ahora vamos a por ahí seguir trabajando. Ahora con bio, luego con eco, luego con lengua y por último con ist. Aquí ustedes pueden utilizar asignación o igual, ¿ya? Aunque se recomienda asignación, por ahí a veces se me escapa el igual, pero te da lo mismo. Ya aquí voy a copiar y voy a cambiar simplemente el nombrecito. Y es bio
Claro, queda por defecto el mismo RT, ayuda a corregirte si por ahí lo estás escribiendo mal, ¿no? Cuando haces el llamado de columnas. Bueno, mate, no, aquí es len. Ya, entonces ejecutamos para cada fila. Le preguntamos al R qué tipo son nuestros datos y ya está, ¿no? Todos son numéricos. Ya, a ver, luego tenemos por aquí. Para visualizar los primeros casos de un marco de datos, la función es hit o get encabezado. Y para obtener un resumen de las variables que lo integran, habría que aplicar la función summary o la función str. A ver, veamos, apliquemos la función summary. Y ahí nos da un resumen estadístico básico para cada variable, ¿no? Recordemos que todas las variables hasta el momento son de tipo numérico. Entonces nos da el mínimo, el primer cuartil, la mediana, la media, el tercer cuartil y el valor máximo. En este caso, para cada una de las variables numéricas. Ya. A ver, ¿cómo hacemos en este caso, por ejemplo, vamos a utilizar los corchetes, ¿ya? A ver, A, recuerden que es la base de datos, ahí está, pero solo quiero trabajar, quiero ver en las notas del primer estudiante. Entonces, así como una matriz tiene dos dimensiones, la data frame también tiene dos dimensiones. Así que se recomienda utilizar, o se usa, mejor dicho, la primera posición para representar las filas y la segunda posición para representar las columnas. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo coloco 2, 3, lo que va a hacer es me va a dar la nota del segundo estudiante y de la tercera columna. Es decir, me dará José, información de José, pero solamente la tercera columna, es decir, este 4. Ahí está. Veamos si colocamos a 5 y 3. Lo que me va a dar es la información del quinto estudiante y la tercera columna, ¿no? En este caso del quinto estudiante nos le llegamos a cambiar el nombre, aquí, ¿no? Este valor 5. Ahí está. Si quiero ver toda la fila completa, por ejemplo, la fila completa del tercer estudiante, simplemente coloco 3 en el primer espacio y el segundo lo dejo libre, no escribo nada. Y ahí me va a dar la tercera fila, ¿no? En este caso de Juan, toda la nota de Juan. Si solamente quiero ver las notas, pero por columnas, dejo espacio, dejo en nada el primer espacio y el segundo indico la columna. Por ejemplo, la primera es la nota de mate. Ahí está. O también puedo escribir el nombre de la columna, ¿no? Mate. Ahí está. También me hace lo mismo. Ya. A ver, dice por acá un comentario. La utilización de cbind puede acarrear problemas cuando los datos en dos estructuras están ordenados de acuerdo a criterios diferentes o cuando el número de casos no coincide en ambas estructuras. La función merge evita este tipo de situaciones. Permite fusionar marcos de datos diferentes en función de algún criterio de emparejamiento, que habitualmente es un conjunto de variables que tienen el mismo nombre en los marcos de datos que se quieren fundir. Entonces, a ver, queremos unir dos bases de datos, pero en este caso de acuerdo a información correspondiente de algunas filas. A ver, para ello hagamos el siguiente procedimiento. Vamos a crear una nueva base de datos. Vamos a añadirle códigos, mejor dicho, a los estudiantes, ¿no? Aquí. A ver, aquí le añadimos el código, ¿no? O lo que en base de datos se conoce como ID, ¿no? Un valor único que identifica a cada observación. Aquí en B vamos a agregar la edad, por ejemplo, y la talla, ¿ya? Aquí son 5 personas, así que hay que tener 5 datos. Ya, B va a ser un data frame
que va a contener la edad y la talla. Pero ahora, supongamos que por error de tipeo, o mejor dicho de tipeo, ¿no? De ordenación, ¿no? Tenemos la información de uno, del 5, por acá le ponemos del 3 y aquí el número 2. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos el código. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es agregar a la base de datos A, agregarle las columnas edad y talla, pero de acuerdo o respetando los códigos, ¿no? Los códigos que representan o identifican a cada estudiante. Entonces utilizamos la función merge. Primero mencionamos la base de datos en la cual queremos unir, luego la base de datos que se va a unir, y aquí hay un argumento muy importante, el cual es by, o sea, por, y aquí debemos señalar cuál es la columna que nos dice los códigos o los IDs de cada participante. Entonces, es decir, está, por ejemplo, ¿no? Para el estudiante con código 1, añadirá esta información, tanto la edad y la talla. Para el número 2, añadirá la información que está por aquí abajo. A ver, probemos. Ahí está. Y ejecutó. Ha completado o añadido a A las columnas que nosotros lo hemos indicado. Ahora, respetando, ¿ah? Porque miren, aquí el número 2 es 26 y 1.69 y aquí está, ¿no? El tercero es igual, aquí, ¿no? En la posición número 4 estaba por aquí abajo 23 y 1.70. Y aquí están 23 y 1.70. Ya, a ver, por ahí si queremos agregar. Allá, por ejemplo, ¿qué pasaría ahora si tenemos información de otro estudiante más? A ver, por ejemplo, aquí tenemos un vector llamado carrera, donde hay las carreras de 6 estudiantes y la codificación de, en este caso, del 1 al 6. Entonces, voy a juntar a A con carrera. Ahora, tengan en cuenta que A solo tiene 5 filas y carrera tiene 6 filas. Entonces, solamente va a correr o ejecutar solamente con los códigos del 1 hasta el 5. ¿Ya? Si hago al inverso, noten que voy a carrera, voy a añadir las columnas de A. Bien, entonces por ahí tenemos una primera idea de cómo unir algunas bases de datos de acuerdo a algún identificador. Ya, para terminar esta parte, esta primera parte de introducción a DataFrame, vamos a utilizar una función de lectura de datos. A ver, datos, archivos de tipo CSV o archivo de texto. Tenemos la función readTable, la cual lee archivos externos en el que las líneas han sido definidas como casos y las columnas como variables. El formato básico de la función readTable incluye el nombre del fichero con el tipo de extensión, un indicativo del punto decimal, si es decimal, y la definición del separador entre las variables o el delimitador de campos. Si la primera línea del fichero contuviera las etiquetas de las variables, habría que indicar que el encabezado es verdadero. La función readTable asume que los caracteres ausentes en el fichero a importar están representados por NA. En el caso de no ser así, existen dos opciones: modificar estos valores por medio del argumento na.string. Si se desean saltar varias líneas, el argumento a utilizar es skip. Ya, entonces, antes de hacer un llamado de datos, lo que nosotros debemos encontrar es la ubicación del directorio. Entonces, en este caso, cuando nosotros utilizamos la función get, wd, lo que vamos a encontrar es la ruta
en la que nuestro RStudio está analizando o procesando la información. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? El archivo de datos, el cual yo quiero leer, debo colocarlo en esta carpeta. Entonces aquí, vean, en la carpeta mencionada, aquí están los códigos y aquí está, por ejemplo, dos datos que quiero importar o que el R me lea, ¿no? Un archivo de tipo texto que es clase, ahí está. Observen que clase es un archivo de tipo texto y está separado por espacios, ¿de acuerdo? Está separado por espacios. Y el encabezado sí lo tienen. En la primera fila tiene los nombres de las variables. También tengo un archivo de datos clínica, que es un archivo de tipo CSV, un archivo de tipo CSV en el que la separación es por comas. Ya, entonces, a ver, aquí hay que utilizar la función readTable. Ahí está el nombre de la base de datos. Aquí ustedes deben asegurarse que por acá aparezca su tipo de dato, ¿no? Aquí está clase TXT y por acá está clínica.ccu. Entonces ahí está, coloco la extensión entre comillas. Si tiene encabezado, por eso coloco header true. El separador es espacio. Entonces ahí hay un espacio entre las comillas. Y está. No se presentó ningún error. Entonces cuando le doy hit clase, me va a llamar los datos. Ojo que por ahí hay NAs porque estos datos hay valores perdidos. ¿Ya? Ahí están los datos. Para CSV también igual, ahí está la extensión clínica.csv, sí tenía encabezado, pero el separador eran las comas. ¿Ya? Entonces lo voy a guardar en un objeto clínico y ahí está. Y también, ¿no? Y me sale los datos del objeto de la base de datos clínica. Muy bien, entonces cualquier duda o consulta pueden escribir en los comentarios o en el foro del Google Classroom.